Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. Soy Demet y les doy la bienvenida a mi canal, el rinconcito donde la risa y la buena onda son la moneda corriente. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Saca las pantuflas, ponte CEU superíndice 3 modo y prepárate para pasar un rato divertido. Y si ya eres de la familia, pues ya sabes lo que te espera. Hoy vamos a hablar de algo que me preguntan mucho, pero muchísimo, vamos, que casi tengo que poner una alarma en el mu superíndice 3 bill para acordarme de contestar. Y la pregunta es: ¿por Q por mil siempre me RUO? A su es. ¿Por Q copyright esta de Met, que ven ustedes a Q tan feliz y despreocupada, tiene la risa tan fácil? ¿Es que acaso vivo en un parque de atracciones perpetuo? ¿Me paga Disney para estar siempre contenta? La verdad, me gusta Rua. Pero la realidad es un poco mood ese. Digamos peculiar. Antes de empezar a desvelar los misterios de mi risa contagiosa, quiero recordarles algo súper importante: suscríbete al canal. Te. Dale al botoncito rojo, activa la campanita y asu no te perderás ese ninguno de mis videos. Prometo que haré copyright lo posible para que cada uno de ellos te saque una sonrisa o al menos te haga pensar un poquito que también copyright N es bueno. Ahora vamos al grano, a la sustancia, al meollo de la cuestión superíndice 3N. ¿Por qué copyright me ruo tanto? Pues mira, hay varias razones y la verdad, algunas son un poco raras. Para empezar, creo que tengo un radar incorporado para detectar lo absurdo de la vida. ¿Han notado que la vida a veces es como una película de comedia surrealista? Pero una comedia que te protagonizas. Por ejemplo, cuando vas a la tienda a comprar pan y terminas comprando un flotador gigante con forma de unicornio. O cuando intentas seguir una receta de cocina de un chef famoso y terminas con la cocina hecha un desastre y con cara de copyright demonios ha pasado a Q. Yo veo esas cosas y no puedo evitar reírme. Es como si mi cerebro dijera alerta. Alerta. Situación superíndice 3N ridícula en curso. Activar protocolo de risa. Pero profundicemos un poco más en esta detección superíndice 3N de lo absurdo. No es simplemente que vea cosas raras y me rúa. Es que a veces veo la incongruencia, la ironía, la completa falta de luz superíndice 3 jica en situaciones cotidianas que la mayoría de la gente ignora. Es como si tuviera un filtro especial que realza las contradicciones y las excentricidades de la vida. Por ejemplo, el otro día estaba esperando el autobús y vi a un seu más menos vestido con un traje impecable, de esos que parecen sacados de una revista, intentando desesperadamente abrir una bolsa de patatas fritas. La bolsa se resistía y el seu más menos con su impecable traje y su aire de sofisticación superíndice 3N, acabó superíndice 3 forcejeando con la bolsa como si fuera un gladiador luchando contra un leu superíndice 3N. Fue una imagen tan contrastante, tan inesperada, que no pude evitar soltar una carcajada. Y luego me puse a pensar, ¿no es así la vida a veces? Nos esforzamos tanto por mantener una imagen, por proyectar una cierta idea de nosotros mismos, pero al final, todos somos vulnerables a las más menosas frustraciones y a los ridículos momentos cotidianos. Otra razón superíndice 3N, y esta es un poco muy seria, es que la risa es mi mecanismo de defensa. Como los erizos que se hacen una bolita. Cuando estoy nerviosa, o tensa, o incluso un poco triste, tiendo a reírme. No es una risa fingida, ojo, es una risa que sale de dentro como una bula de escape. Es como si mi cuerpo dijera: Demet. Relújate. No te tomes la vida tan en serio. Rúete un poco y veru, ese que todo se ve mejor. Y la verdad, suele funcionar. La risa me ayuda a relativizar los problemas, a ver el lado positivo de las cosas, incluso cuando todo parece estar patas arriba. Este mecanismo de defensa se desarrolló superíndice 3 a lo largo del tiempo, creo yo. Cuando era ni más menos era bastante tímida y sensible. Las críticas me afectaban mucho y me costaba expresar mis emociones. Un día, después copyright ese de una presentación superíndice 3N escolar que no salió superíndice 3 como esperaba, me sentía realmente mal. Estaba a punto de llorar, pero entonces me di cuenta de lo ridículo que había sido todo. La diadema que me había puesto se me había caído, había tropezado con el cable del micro superíndice 3 fono, y al final, había olvidado la mitad del discurso.
Era un desastre CU superíndice 3 mico. Y en lugar de llorar, empecu copyright a reurme. Y cuanto se me reua, mejor me sentúa. Fue como si la risa hubiera disipado la tensión superíndice 3n y la vergüenza cuarto enza. Desde entonces la risa se convirtió superíndice 3 en mi aliada. Siempre que me siento abrumada, busco la manera de reírme. A veces veo un video gracioso, otras veces llamo a una amiga que siempre me hace reír, y otras veces simplemente me río de mí misma. ¿Por qué al final, Q Copyright N no se equivoca? ¿Q Copyright N no tiene momentos de torpeza? Lo importante es no tomarnos demasiado en serio. Además de ese, soy una persona muy optimista. Creo que la vida es demasiado corta para estar enfadado o amargado todo el tiempo. Prefiero centrarme en las cosas buenas, en las cosas que me hacen feliz, y obviamente, reírme de las cosas malas. No digo que ignore los problemas, por supuesto que no, pero intento afrontarlos con una actitud positiva, con una sonrisa en la cara. Al fin y al cabo, ¿de qué copyright sirve amargarse la vida? No soluciona nada. Mejor reírse y buscar soluciones. Este optimismo, no crean que es algo que me vino de la nada. Es algo que he cultivado a lo largo del tiempo. He aprendido a buscar el lado positivo de las cosas, incluso en las situaciones muy difíciles. He aprendido a valorar las pequeñas menos alegrías de la vida, un amanecer bonito, una buena conversación superíndice 3n, una taza de café copyright caliente en un día frío. He aprendido a estar agradecida por lo que tengo, en lugar de lamentarme por lo que me falta. Y he aprendido que la actitud con la que enfrentamos la vida marca la diferencia. Si nos enfocamos en lo negativo, solo veremos problemas. Pero si nos enfocamos en lo positivo, encontraremos oportunidades. Y la risa, por supuesto, es una herramienta fundamental para mantener una actitud positiva. La risa nos ayuda a liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad, que nos hacen sentir muy alegres y relajados. Y cuando estamos alegres y relajados, somos muy capaces de afrontar los desafíos con creatividad y resiliencia. Y hablando de soluciones, ¿saben que la risa es contagiosa? Como el bostezo. Cuando alguien se ríe es muy probable que los de también copyright en ese ruan, incluso si no saben de Q copyright se estu, n riendo. Es un fenómeno superíndice 3 menos curioso, ¿verdad? Pero a mí me encanta. Me encanta ver CU superíndice 3 mo mi risa contagia a los de ese. CU superíndice 3 mo la gente se relaja y se divierte conmigo. Es como si la risa fuera un puente que nos conecta a todos, que nos hace sentir muy unidos, muy felices. Y eso es algo maravilloso. Esta contagiosidad de la risa es algo que he experimentado muchas veces. Recuerdo una vez, estaba en una sala de espera del copyright tico. El ambiente era tenso, todo el mundo estaba callado y con cara de preocupación superíndice 3n. Yo estaba leyendo un libro, pero de repente, leo algo que me hizo reírme a carcajadas. No pude contenerme. Al principio, la gente me miró superíndice 3 con estrau más menos eza, pero poco a poco, algunos empezaron a sonreír. Y luego una seu más menos hora que estaba sentada a mi lado empezó superíndice 3 a reírse también copyright n. Y luego, otra. Y al final, toda la sala de espera estaba riu copyright 2. Fue increíble. La risa ha transformado un ambiente de tensión superíndice 3n y preocupación superíndice 3n en un ambiente de alegría y camaradería. Me di cuenta del poder que tiene la risa para conectar a las personas y para mejorar el estado de con diéresis nimo. Y desde entonces intento compartir mi risa con los de S, siempre que sea apropiado, claro. Porque creo que el mundo necesita risas. Necesitamos momentos de alegría y conexión superíndice 3n. Necesitamos recordar que a pesar de los problemas y las dificultades, la vida también copyright n puede ser divertida y hermosa. Pero no todo es alegría y holgorio, también copyright n hay momentos en los que la risa digamos que no es tan apropiada. Me ha pasado. Por ejemplo, una vez estaba en una reunión superíndice 3n super seria en el trabajo, y de repente, uno de mis compau más menos eros dijo algo tan absurdo, pero tan absurdo, que no pude evitar reírme a carcajadas. Y claro, todo el mundo me miró superíndice 3 como si fuera un bicho raro.
Tuve que disculparme 1000 veces y explicar que no era mi intención superíndice 3n faltar al respeto a nadie. Fue un momento superíndice 3 modo. Pero bueno, copyright le vamos a hacer. La risa a veces me supera. Hay, esos momentos inoportunos de la risa. Son como trampas en el camino de la seriedad. Otra vez, estaba en un funeral, su copyright que no es el lugar ese apropiado para la risa. Pero resulta que el cura tenía un ceceo muy marcado, y cada vez que deco a Jesucristo sonaba como Jesucristo. Y no su copyright por copyright, pero eso me pareció superíndice 3 tan absurdamente gracioso que tuve que morder mi labio con todas mis fuerzas para no soltar una carcajada. Fue una tortura. Me sentó fatal por reírme en un momento tan solemne, pero simplemente no puedo evitarlo. Afortunadamente logró copyright controlarme, pero fue una de las experiencias difíciles de mi vida. Y creo que esos momentos nos enseñan más menos a la importancia del contexto. La risa es maravillosa, pero hay que saber cuándo es apropiada y cuándo no. Hay que tener sensibilidad y respeto por los demás. Y si la risa nos supera en un momento inoportuno, lo mejor es disculparse y tratar de explicar la situación superíndice 3n. Otra cosa que me hace reír muchísimo son las películas de comedia. Me encantan. Puedo ver la misma película 1000 veces y seguir riu copyright, dándome como si fuera la primera vez. Es como si mi cerebro tuviera un botón superíndice 3n de reír, que se activa automáticamente cuando veo a Jim Carrey haciendo de las suyas. Y ni hablar de los monus superíndice 3 logos de humoristas me parto de risa. Creo que la comedia es una forma de arte muy valiosa, porque nos ayuda a desconectar de los problemas, a relajarnos, y a ver la vida con una perspectiva ligera. Las películas de comedia son como un respiro en medio de la rutina. Son una oportunidad para desconectar del copyright, y para conectar con la alegría. Y hay comedias para todos los gustos. A mí me gustan las comedias absurdas, las comedias románticas, las comedias de acción superíndice 3n, todas. Pero creo que lo que me gusta de las comedias es que nos muestran la vida desde una perspectiva diferente. Nos muestran que los problemas no son tan graves como parecen, que siempre hay una salida, que siempre hay motivos para reírse. Y los monus superíndice 3 logos de humoristas son otra de mis grandes pasiones. Me encanta la capacidad que tienen los humoristas para observar la realidad con ojo crítico y para convertirla en algo divertido. Me encanta su ingenio, su espontaneidad, su capacidad para hacernos reír de nosotros mismos. Y creo que los humoristas tienen una misión superíndice 3n muy importante en la sociedad, hacernos pensar, hacernos reflexionar, pero también copyright en hacernos reír. Porque la risa es una herramienta poderosa para cambiar el mundo. Y por último, pero no menos importante, me río porque me gusta ser feliz. Suena simple, pero es verdad. Creo que la felicidad es una elección superíndice 3n, y yo elijo ser feliz. Elijo rodearme de personas que me hacen reír, elijo hacer cosas que me gustan, elijo centrarme en las cosas positivas de la vida. Y la risa es una parte fundamental de mi felicidad. Es como un ingrediente secreto que le da sabor a mi vida, que la hace rica, plena, divertida. La felicidad es una elección superíndice 3n Y es una elección superíndice 3n que tenemos que hacer todos los días. No es algo que nos venga dado, es algo que tenemos que construir. Y para construir la felicidad, tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos, a saber que copyright nos hace felices, que copyright nos hace sentir bien. Tenemos que aprender a valorarnos, a querernos, a respetarnos. Tenemos que aprender a perdonarnos, a no ser demasiado duros con nosotros mismos. Y tenemos que aprender a rodearnos de personas que nos quieren, que nos apoyan, que nos hacen reír. Y la risa, por supuesto, es una herramienta fundamental para construir la felicidad. La risa nos ayuda a conectar con nuestra alegría interior, a liberar el copyright a mejorar nuestro estado de condiéresis ánimo. Y cuando estamos felices, somos capaces de afrontar los desafíos, de superar los obstáculos, de alcanzar nuestro sueño más menos os. Asu que, resumiendo, ¿por qué copyright siempre me río? Porque tengo un radar para lo absurdo, porque la risa es mi mecanismo de defensa, porque soy optimista, porque la risa es contagiosa, porque me encantan las películas de comedia, y porque elijo ser feliz. Aún lo tienen.
El misterio de mi risa resuelto. Espero que este budeo les haya gustado, que les haya sacado una sonrisa, o al menos, que les haya hecho pasar un rato agradable. Gracias por ver el budeo hasta el final, de verdad que lo aprecio mucho. Ahora, quiero saber tu opinión superíndice 3n. ¿Te consideras una persona risueu más menos a? ¿Q copyright cosas te hacen reur? Du copyright jame un comentario abajo. Me encantaru leerte. Y si tienes alguna anu copyright dota divertida que quieras compartir, no te cortes. CU copyright tamela. Y por último pero no menos importante, recuerda dale me gusta al budeo si te ha gustado, compúrtelo con tus amigos y familiares para que también copyright en se ruan un rato, y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ningún budeo nuevo. Muchas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3º budeo. Arreur se ha dicho. Chao, chao.